Ahí estamos, empezamos el envío. Adelante. Ya, pues, hoy quería conversar, o más que conversar, quería hablar sobre la mediación. Me estuvieron consultando harto respecto a mediación familiar. Me llegaron bastante consultas respecto a mediación familiar y creo que es un tema que todos deberían manejar si es que se encuentran actualmente con problemas, por ejemplo, para pensión de alimentos, problemas para fijar las visitas, que es la relación directa y regular, o el cuidado personal en su defecto. Es la instancia previa a los tribunales de justicia y es un mecanismo de resolución de conflictos colaborativa. ¿Qué significa eso? Significa que por la autonomía que tenemos las personas o las partes, nos sometemos a un tipo de marco normativo que está dentro de la regulación chilena, que es la mediación, y sin la necesidad de asistir a un tribunal de justicia podemos llegar a un tipo de acuerdo. Eso es más que nada la mediación. Ahora, ¿qué regula o qué materias regula? Ya lo dije con anterioridad, regula las materias de alimentos, o sea, la pensión de alimentos en el caso de tener, por ejemplo, un cuidado personal de hecho o por sentencia judicial y se quiere solicitar la pensión de alimentos mediante resolución judicial para que se haga efectivo eventualmente un cobro. Este se puede realizar a través de una mediación, de hecho es el trámite previo para que se pueda solicitar la pensión de alimentos. Y esta pensión de alimentos en mediación, la característica que tiene es que se hace ante un tercero imparcial, tal como se hace mediante tribunales, pero este tercero imparcial es una persona que está facultada para llegar a un tipo de resolución favorable para las partes. Se entiende que cuando uno está acudiendo a mediación familiar, la mediación no necesariamente significa que vayan a someterse a lo que está estipulado o están estipulando las partes en ese momento, sino que también se puede realizar lo que se llama la mediación frustrada. Cuando estamos frente a una mediación frustrada es cuando no llegan a un acuerdo las partes, o sea, por ejemplo, Ana y Pedrito tienen un hijo y Ana y Pedrito van a una mediación. Un centro de mediación familiar. Esta puede ser gratuita o privada, dependiendo de la instancia. Gratuita generalmente se realiza previo y obviamente si una persona está en calidad de, por ejemplo, cesantía, se entiende que la mediación es totalmente gratuita, entonces es una característica que tiene actualmente la legislación chilena respecto de llegar a un acuerdo previo a una instancia judicial en el cual no intervienen abogados y es obligatoria para que se pueda realizar este tipo de procedimiento. Ahora, los principios rectores de la mediación, en primer lugar, es la voluntariedad, o sea, que las partes no están obligadas a asistir a este tipo de procesos, pero tienen que pasar por este proceso previamente para que se pueda dictar una resolución judicial eventualmente cuando se ratifique el acta de mediación y esta tenga efecto de ser solicitada su cumplimiento mediante una vía judicial. Otro principio rector que tiene el tipo de este proceso, que es totalmente voluntario, es la confidencialidad. Se entiende que cuando las partes son sometidas al procedimiento de mediación, este procedimiento es reservado y no puede usarse como prueba posteriormente. Si bien el acta se puede acompañar como medio probatorio para dar o acreditar que fueron sometidas las partes a este procedimiento previo, que es la obligación que establece la ley, no significa que se vayan a regir por lo que está establecido en el acta. Por ejemplo, si Juanita pidió en mediación frustrada, no sé, 500.000 pesos para pensión de alimentos de sus dos hijos, y Pedrito no se acogió a eso, no consentió respecto de la mediación que se estaba dando y se dio por frustrada. En ese momento
el tribunal no tendrá en consideración lo que se haya pactado o que se haya intentado pactar dentro de mediación, sino que sirve como instrumento de acreditación preliminar para dar conocimiento o dar fe del sometimiento de las partes a esa instancia procesal que es previa a la instancia jurídica. Otro procedimiento, otro principio rector respecto de la mediación es la imparcialidad y neutralidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos frente a un tercero dentro de mediación, este es el mediador o mediadora, que realiza la gestión de ser intermediario dentro del procedimiento, se entiende que este tercero imparcial no va a someter a su arbitrariedad que las partes acepten o no lo que se está estableciendo dentro de la mediación. Por ende, no tiene una relación de inmiscuirse respecto de una parte o aportar respecto de una parte si es que ésta lo favorece en alguna posición. Otro principio rector de la mediación es la igualdad entre las partes. ¿A qué me refiero con este principio? Respecto a la igualdad entre las partes, al equilibrio que tiene que tener el mediador respecto de las posiciones que se están sometiendo al conocimiento de este, y estas posiciones pueden ser asimétricas. ¿A qué voy a esto? A que cuando las posiciones son asimétricas puede haber por ejemplo, un flagelo en lo económico de la madre o el padre que está solicitando pensión de alimentos, un flagelo o un desequilibrio respecto de las condiciones, por ejemplo, al solicitar un cuidado personal. Un desequilibrio también al momento de solicitar las visitas porque en la práctica no se estarían cumpliendo. Y otro principio rector que, más que principio rector de las mediaciones, es un principio rector que rige respecto de los procedimientos de familia, tribunales de familia, que es el interés superior del menor. Cuando uno somete al conocimiento de un tribunal de familia alguno de estos asuntos, se entiende que tienen que mirar en pos de los derechos de los niños y adolescentes que están siendo intervinientes dentro del procedimiento. Me voy a explicar. Cuando una persona, una madre y un padre someten a mediación a un pequeño menor de edad, este chico menor de edad puede ser escuchado dentro de un procedimiento de familia, debe ser escuchado, está dentro de sus derechos, pero lo que va a velar es el interés superior de este niño o niña que está siendo sometido al procedimiento judicial, en este caso un procedimiento administrativo previo, que es el procedimiento de mediación. Una vez que termina el procedimiento de mediación, de hecho, el mediador debe levantar un acta y elevarlo al Tribunal de Justicia de Familia competente para que éste dicte una resolución favorable o una resolución que se allane a las pretensiones de las partes. Eso quiere decir que las partes estén conformes con la mediación celebrada, con lo que se ha estipulado dentro de la mediación, y se pueda exigir el cumplimiento en una causa de cumplimiento posterior, que son las famosas causas X. Aquellos que tienen temas de derecho de familia las conocen muy bien. Por ejemplo, cuando hay incumplimiento de la pensión de alimentos, se puede hacer efectiva mediante la resolución judicial que se ha emanado por parte del Tribunal de Justicia y se apertura la causa X. Y en la causa X uno puede solicitar, por ejemplo, una deuda de alimentos que haya sido decretada por parte del tribunal. Para acceder a este tipo, ya para entrar un poquito en el proceso de la mediación, para acceder a este tipo de procedimiento, uno en bases a la exigibilidad de la ley, uno hace la solicitud a través de www.mediacionchile.gov.cl. Puede ser presencial, alrededor de 166 centros licitados para la derivación posterior al tribunal, centros de mediación. Y una vez que uno ingrese la solicitud a www.mediacionchile.gov.cl, se realiza algo que se llama la evaluación socioeconómica. ¿Qué fin tiene esta evaluación socioeconómica? El fin es determinar si el procedimiento de mediación va a ser gratuito o no, o va a existir un copago.
y acogerse eventualmente a una mediación gratuita, que es, por ejemplo, una persona que está en calidad de cesantía, que no tiene trabajo actualmente, que no puede acreditar renta, puede acogerse a la gratuidad y no paga mediación y accede de todas maneras y de igual forma a este procedimiento anterior. También el tercer proceso dentro del procedimiento de mediación es la designación del mediador, que eventualmente, si las partes no lo eligen, lo elegirá un juez profesional inscrito en el registro único de mediaciones, y ahí se va a ver amparado el derecho del juez imparcial. Si es que las partes no lo solicitan así, se puede pronunciar respecto a la institución de mediación que se esté solicitando la mediación propiamente tal. Cuando uno asiste a este tipo de procedimientos, se fija fecha, hora, lugar. Hay mediaciones que pueden ser vía telemática y hay mediaciones que pueden ser vía presenciales. Y básicamente se explican los derechos, las reglas y la confidencialidad que están sujetas a este tipo de procedimientos administrativos anteriores al procedimiento judicial. Obviamente hay que firmar un acta de aceptación del consentimiento que se va a elevar posteriormente para que sea archivado dentro del centro de mediación y se pueda dar fe de que las partes están sometiéndose a esto de forma voluntaria. Luego que las partes asisten a este centro de mediaciones, empecemos con las negociaciones. Y ahí en ese momento lo que se ve o lo que se vela es por acercar posiciones. Por ejemplo, si la madre solicita una pensión de alimentos de 500.000 pesos, pero la realidad del papá es que gana 500.000 pesos, el mediador lo que va a tratar de hacer es explicar cuáles son las posibilidades más óptimas para que se pueda cumplir con una pensión de alimentos de acuerdo a la realidad del padre, que no puede superar el 50% de la renta que él actualmente percibe, y obviamente contemplando los mínimos legales establecidos. Así que esa es la parte del mediador para acercar lisa y llanamente las posiciones de las partes. Una vez que se ha celebrado el acta de mediación o celebrado la audiencia de mediación, si las partes están de acuerdo dentro de la mediación, existe un plazo para que el mediador releve los documentos o eleve los documentos, los suba al Poder Judicial básicamente, e informe al tribunal. Es un plazo de 60 días para que éste dé a conocer al tribunal y este tribunal dicte una resolución respecto de acoger la acta de mediación en el cual las partes han llegado a acuerdo o no. Si la mediación no es fructífera, no se llega a un acuerdo, sino que se queda en una calificación de mediación frustrada, se entenderá que las partes quedan facultadas para exigir esto de manera judicial, o sea, a través de tribunales de justicia, para hacer la exigencia de la acción y hacerlo exigible posteriormente respecto al cumplimiento que se pueda dar en el Tribunal de Justicia. Ya lo había mencionado con anterioridad, a través, por ejemplo, de las causas X, que se aperturan respecto a una resolución judicial que ha zanjado una discusión o una controversia que hayan tenido dos partes, en este caso un padre o madre que tiene el derecho de solicitar, por ejemplo, pensión de alimentos, relación directa y regular, o el cuidado personal del menor, la menor o los menores que son intervinientes dentro del proceso, o sea, que son parte de la familia al fin y al cabo, como para distinguirlo. El resultado de esta acta de mediación puede ser total o parcial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si estamos frente, por ejemplo, en una mediación que vamos a velar por el conocimiento o vamos a tratar materias que son propias de pensión de alimentos y relación directa y regular, puede que las partes hayan llegado a un acuerdo en la pensión de alimentos, hayan fijado, por ejemplo, 200.000 pesos de pensión, 250.000 pesos de pensión de alimentos en favor de su hijo, pero no hayan llegado a un acuerdo a la relación directa y regular, que son las visitas. Por ejemplo, el padre quería de viernes a domingo y la madre quería de domingo o de sábado a domingo, fin de semana por medio. Entonces las partes no llegan a acuerdo y esa acta se eleva al Tribunal de Justicia para ratificar la pensión de alimentos, pero queda pendiente el tema de las visitas o relación directa y regular, y en ese caso
se puede exigir judicialmente que pueda darse la acción judicial para solicitar la acción de relación directa y regular. Ya habíamos hablado con anterioridad respecto a uno de los principios rectores de la mediación, que vendrían siendo la gratuidad eventualmente en el sentido de la evaluación económica. ¿Por qué? Porque la mediación puede ser privada o puede ser una mediación gratuita. Cuando estamos frente a una mediación gratuita es cuando, por ejemplo, ya lo había dado con anterioridad, pero para rememorar un poco la información, es gratuita cuando, por ejemplo, el padre o madre no está trabajando, se encuentra en una situación de cesantía, y ahí se puede acoger a una mediación totalmente gratuita que está siendo proveída por parte del gobierno, y esta tiene la misma validez que una mediación de carácter particular. Cuando estamos frente a una mediación privada, se entenderá que corren los gastos tanto de las partes que están solicitando, esto quiere decir del padre o madre que está solicitando la mediación respecto de la materia que se esté tratando, por ejemplo, alimentos, relación directa y regular o cuidado personal. Se entenderá que corren los gastos los padres que están solicitando la mediación privada, y esto se hace en un centro de mediación privado. Obviamente tiene que estar inscrito y garantizado por parte del gobierno. Y eso, también hacer una breve cápita de que la mediación familiar, una vez que se han sometido voluntariamente las partes, estas partes no están obligadas a ratificar la mediación, sino que también pueden dejarlo en stand-by y reservarse las acciones judiciales para que sean exigibles posteriormente a través de tribunales de justicia. Y esa es una vía para realizar el conocimiento de las acciones judiciales a través de los tribunales de justicia, pero obviamente cumpliendo con la obligación previa, que es la obligación de mediación. Quisiera, ya que les di la lata y un poquito con el tema de la mediación, cuando aclarar un poquito, cuando vamos a tribunales de justicia o cuando nos reservamos la acción de hacer exigible esto mediante tribunales de justicia, los procedimientos de familia sean en dos partes. La primera parte es la audiencia preparatoria y la segunda parte es la audiencia de juicio. Lo voy a hacer súper soslayado, tratando de usar lenguaje bastante amigable para que se pueda entender. Cuando estamos frente a una audiencia preparatoria, que es la audiencia preliminar, nos encontramos en una instancia en la cual las partes llegan a un acuerdo. O sea, siempre se puede llegar a un acuerdo por parte de las partes en un procedimiento que se encuentra activo, incluso antes de la dictación de la sentencia. Pero la audiencia preparatoria, la gracia que tiene es acercar a las partes para que de común acuerdo se puedan acercar posiciones y llegar a un resultado óptimo. La audiencia preparatoria, me ha llegado bastante consultas de esto, así que siento que es óptimo. Son dos tipos de audiencia que se pasan dentro del procedimiento de familia. La primera es la preparatoria y después la audiencia de juicio. En la preparatoria lo que se hace es el ofrecimiento de la prueba. Por ejemplo, si el padre o madre va a solicitar una acción de pensión de alimentos en tribunales de justicia, debe tener pruebas, y esa prueba la va a ofrecer para eventualmente pasar a una audiencia que se llama la audiencia de juicio, que es la audiencia posterior y última, para llegar a un resultado mediante sentencia de tribunal dictada por el magistrado o juez de la República que está conociendo la causa dentro del tribunal. En esa instancia, cuando ya pasamos la audiencia preparatoria, hacemos el ofrecimiento de la prueba, pasamos a la audiencia de juicio, y ahí es cuando tenemos que tener toda la prueba para ser presentada en el tribunal. Por ejemplo, generalmente para pensión de alimentos lo que se necesita es certificado de matrimonio si es que existiese, certificado de los hijos nacidos para acreditar el vínculo de nacimiento de los chicos, son parte de esta relación o fruto de esta relación. También para gastos eventuales que se quieran acreditar dentro de la demanda de pensión de alimentos, ya sea gastos escolares, ropa, vestuario, alimentos, recreacionales, gastos, por ejemplo, si sufren de trastornos diagnosticados como por ejemplo TEA o trastorno de déficit de atención, que son algunas condiciones que requieren de un tratamiento que sea continuo y prolongado, también se puede acompañar con un gasto directo, o sea, un gasto proporcional dentro de la solicitud de pensión de alimentos, y toda la serie de gastos que realicen a través de lo largo del mes para hacer una ponderación de la solicitud de pensión de alimentos final y fijar
posteriormente la pensión de alimentos para que lo tenga presente el magistrado al momento de llegar a una resolución favorable para las partes. Y en la audiencia de juicio es donde finalmente se ingresa toda la prueba que tengan las partes para dar cumplimiento y acreditar todos los presupuestos que estamos indicando dentro de la demanda de ya sea pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, también demandas de divorcio, pero en general demandas de derecho de familia. Y ahí es donde se presentan los testigos. Por ejemplo, en una causa de divorcio se usa bastante el tema de los testigos para acreditar las pretensiones que se han ingresado dentro del tribunal y así acreditar las circunstancias que llevaron a cabo la separación o disolución del vínculo matrimonial. Eso es como a grosso modo. Y obviamente posteriormente el tribunal, a través del magistrado designado para el conocimiento de la causa, tiene la obligación de realizar la resolución a través de la sentencia judicial que esgrima cuál es el resultado final por parte del tribunal y finalmente la sentencia fija para que ésta sea solicitado el cumplimiento posterior dentro de los tribunales de familia. Creo que es necesario también establecer este tipo de procedimientos o tratar de explicarlos. Intenté ser muy llana en el lenguaje, que siento que si tienen obviamente dudas respecto del procedimiento de mediación, respecto al procedimiento de audiencia preparatoria, audiencia de juicio, obviamente es propio de cuando uno llega a un tribunal de justicia, solicitar o más o menos tratar de conocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a llevar a cabo y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para poder obtener un resultado beneficioso dentro del procedimiento que se está conociendo. Así que es muy loable que manejen la información porque eso genera toma de decisiones. Y por ejemplo tener toda la prueba a mano para ser presentado dentro de un procedimiento de familia y que esto no quede fuera y así poder solventar de mejor manera las pretensiones o lo que se esté solicitando directamente dentro de la demanda que se desee ingresar al Tribunal de Justicia. Y yo sé que estoy generalmente hablando mucho sobre derecho de familia, pero quería hacer una acotación, que esto lo hablamos con Juan Carlos la última vez que estuve acá en la radio, que es sobre el procedimiento de precario. Ya estamos en materia civil, y esto lo voy a hacer un poco más llano, porque me ha llegado bastante gente preguntando sobre el procedimiento de precario. Y el procedimiento de precario es cuando se da la necesidad de sacar a una persona de un hogar, un inmueble, ya sea una parcela, un terreno, una casa, en el cual se encuentre básicamente con la mera la ley es bastante específica y establece que sea con la mera tolerancia del dueño del inmueble. Entonces, con la mera tolerancia del dueño del inmueble, esta persona se mantiene dentro del hogar, habitación, y lo que quiere solicitar el dueño eventualmente en un tribunal civil es que esta persona se vaya. el final lanzamiento dentro del procedimiento de precario solicitado dentro del tribunal civil. Es un procedimiento bastante breve, es un procedimiento que se solicita y se tiene un resultado bastante pronto. No es un procedimiento que dilate el tiempo, sino que es un procedimiento que va con plazos muy acotados. Por ejemplo, cuando uno solicita la demanda de precario mediante un juicio monitorio, no me voy a ir al juicio sumario, me voy a ir al juicio monitorio, o sea, que exista la mera tolerancia del dueño del inmueble en el cual se encuentre prácticamente, no quiero usar palabras que no se puedan entender, pero que este inmueble se encuentre habitado por un tercero que no es dueño. ¿Qué cosa? que se encuentra por un tercero que no es dueño y el dueño quiere exigir que esta persona se vaya. Eso es el juicio de precario, que es más simplificado dentro del derecho civil. Entonces, cuando nos encontramos frente a ese escenario, nosotros solicitamos judicialmente un juicio que se llama juicio monitorio, que es un juicio simplificado en el cual
Explico. Yo ingreso la demanda dentro del Tribunal de Justicia Civil, y ese Tribunal de Justicia va a ver si procede, de acuerdo a las circunstancias que yo estoy especificando dentro de la demanda, que exista o no el famoso lanzamiento, o sea, que la persona sea sacada del hogar porque no es dueña y está solo con la, soy súper explícita en esto, está solo con la mera tolerancia del dueño, o sea, se encuentra ahí, no paga renta, pero el dueño lo permite hasta ese momento, pero lo quiere expulsar. Eso es básicamente la mera tolerancia del dueño. Entonces el tribunal se pronuncia, y una vez que el tribunal se pronuncia, en la resolución indica un plazo súper corto, que es después de la notificación, tiene un plazo de 10 días para que esta persona se pueda oponer respecto al procedimiento monitorio. Y en esa instancia o en esa circunstancia procesal, la persona que es notificada, que está habitando el inmueble, que no es suyo, pero lo está habitando, responde si es correcto lo que estamos solicitando dentro de la demanda, o sea, si esta parte que solicita que esta parte se vaya, o sea, el dueño del inmueble se vaya del hogar, es efectivamente el dueño. Si es que existe una circunstancia que sea atenuante, por ejemplo, no quiero usar terminología penal porque esto es civil, pero una circunstancia que sea distinta, por ejemplo, la persona que habita la propiedad no es la dueña, pero hay un contrato de promesa que indica que será un dueño posteriormente, que se celebrará un contrato de compra-venta. Eso es una circunstancia distinta. Entonces eso se puede plantear dentro del procedimiento monitorio para eventualmente indicar excepciones, si es que proceden o no, y eso obviamente acreditarlo dentro del plazo acotado de 10 días posterior a la resolución del tribunal, para que el tribunal diga si procede o no procede, si la prueba que se acompaña es de aquellas que sean necesarias para acreditar o desacreditar lo que dice la parte que acredita ya su dominio, por ejemplo, a través de un certificado de dominio vigente, y ver si el procedimiento monitorio concreta finalmente lo que es el lanzamiento, que es finalmente retirar a esta persona que está por la mera tolerancia del dueño, que ya hay una resolución judicial que lo acredita, sacarla incluso a través del uso de la fuerza pública, que se puede ocupar incluso a través de carabineros, expulsar a esta persona del inmueble. Eso es básicamente el procedimiento monitorio en un juicio de precario. Ahora, tendríamos una resolución favorable si es que obviamente la parte que está por sola mera tolerancia del dueño, o sea, la parte que habita el inmueble, no es dueña y se tiene que ir. En ese procedimiento es un procedimiento muy simple, que es el procedimiento monitorio, pero muta a un procedimiento sumario, claramente, cuando se puede acreditar que existe una circunstancia distinta a la que está indicando inicialmente el demandante, en este caso, para poder desacreditar lo que estipula judicialmente dentro del Tribunal de Justicia, y así poder transformarlo en un juicio sumario en el cual se abre la contienda finalmente y se solicita el ámbito probatorio circunstancial, obviamente acreditando lo que dice una parte, acreditando lo que dice otra. Ahí se alarga un poco más el proceso, pero finalmente se obtiene una resolución de si esa persona es o no es óptima para seguir habitando ahí, porque el dueño ya no quiere que habite. Eso es básicamente el procedimiento monitorio. Son plazos súper acotados dentro de un procedimiento de precario, porque obviamente el procedimiento de precario también puedes mutar un procedimiento de juicio sumario, pero a grandes rasgos es eso. Así que las personas que tienen problemas con tener terceros extraños habitando en sus hogares pueden utilizar este tipo de procedimientos, que son procedimientos civiles, que se pueden solicitar dentro de los tribunales civiles de Santiago, obviamente dependiendo de dónde se encuentre ubicada la casa o parcela o terreno, etcétera. Se podrá ejercer la acción judicial en el tribunal que corresponda, pero es un procedimiento sumamente simple, así que pasar aquello también para que se pueda tener conocimiento respecto a las acciones judiciales que también se pueden solicitar mediante tribunales y hacer efectivas. ¿En serio? Sí. Así que, hoy estamos compartiendo con Pía Cáceres, abogada. ¿Cómo te has sentido acá el día de hoy? Bien. Oye, tu video es por ver a esta gente. Yo me doy el tiempo de bajarlo, subirlo a YouTube y tienen buena visita.
he hecho un trabajo de posicionamiento de los contenidos. Maravilloso. Es que esto ayuda a la gente. Yo estoy súper convencida que la gente con información puede manejar de mejor forma o con un mejor panorama todas las decisiones que puede tomar eventualmente. Tú has estado trabajando en Bajos de Mena, ¿no? De hecho, tuvimos un operativo en Bajos de Mena este sábado. Mando ahí saludos a una de las presidentas de la Junta de Vecinos que nos recibió gentilmente. Estuve junto a un colega que se llama Juan Epuñán, también abogado del sector. Hola, Juan. Estuvimos ahí apoyando a la comunidad y dando asesoría gratuita respecto de derechos de familia. Estuvimos ahí atendiendo algunas causas. Una se nos escapó a derecho sucesorio, pero obviamente también ¿Se escapó a dónde? A derecho sucesorio, herencia, pero igualmente la estuvimos apoyando ahí con una asesoría. Y obviamente tratar de acercar el conocimiento, si de eso se trata, empoderar a la gente, porque se entiende que la ley se conoce una vez que se ha promulgado y publicado en el diario oficial y debe ser conocida por todos, pero eso no significa que sea conocido por todos. No, exacto. No, nunca va a ser conocida por todos. Entonces las instancias prudentes de información yo creo que son a través de estos canales, por ejemplo, a través de hacer reactivo el derecho y no solamente hacer un derecho más pasivo, también tratando de ayudar de cierta manera a las corporaciones de asistencia judicial que están un poco saturadas, hay que decirlo, con la cantidad de gente y los pocos funcionarios que hay actualmente. Obviamente sus demandas son legítimas, pero también ayudando de forma cercana a la comunidad. Eso es lo importante, ayudar de forma cercana a la comunidad y que ellos manejen la información para que puedan tomar mejor decisión. Mándale un saludo a la abogada Carla Marlena Zurduy. Un saludo a la abogada. Ay, a la colega. Sí, es tan linda ella. Que trabaja en Navidad, en la oficina de infancia. Complicado. Sí. El tema de infancia es complicado. Es complejo. Muy complejo. Oye, ¿tú causaste ruido con el mensaje que pusiste en tu Instagram? Llegamos tarde con las discusiones. Del último programa. Es que sabes que me tiene, y acá me salgo un poco del libreto, me tiene un poco harta la desprolijidad y la falta de cuidado que tenemos con la infancia en particular. Porque no es posible, no es posible que tengamos tan descuidados a los niños. Y esto lo tocamos la vez pasada, no es posible que las entidades a cargo del cuidado de los menores no estén cumpliendo con aquello, no estén resguardando el cuidado personal de los niños. Y estamos hablando también de centros educacionales y las municipalidades también tienen su tajada de torta acá, el gobierno, y ahí partimos por la desprolijidad desde el gobierno central, pasando por el gobierno regional, las municipalidades y los centros educacionales, porque la CESLEP, ¿para qué vamos a empezar a hablar de la CESLEP? La descentralización de las municipalidades en el ámbito educacional, que en realidad, más que venir a beneficiar el tema escolar, ha sido un desprolijo en la aplicación de las medidas que se debiesen haber tomado respecto del aspecto educacional, pero ya es un tema de decisiones de gobierno central. Pero claro, el llegar tarde con el tema del cuidado personal hacia los menores y el facilitar de alguna manera a los adultos que somos cuidadores de los derechos de los niños, tenemos un tratado que debemos respetar también, los derechos de los niños, para que la vulneración que existe hoy en día respecto, por ejemplo, de agresiones escolares, respecto de, por ejemplo, venta y compra de droga, por ejemplo, de casos de vulneración grave en casos de prostitución, que también se da mucho, la desprolijidad de nuestras infancias y la falta de protección que hemos tenido, que ya deberíamos empezar a tomar medidas como sociedad para que tenga una vuelta positiva y empecemos a mirar no solamente el cómo detenemos el delito, sino que cómo prevenimos desde la infancia llegar a que se cometan ese tipo de delitos frente a personas que no están siendo punibles, que no responden respecto de penas. Nadie responde y los niños son abusados. Exacto. Hacen lo que quieren con los niños. Exacto. Y cuando estamos frente, por ejemplo, al narcotráfico,
cuando estamos frente a la prostitución, cuando estamos frente al porte de armas. O sea, estamos frente a una sociedad que está totalmente contaminada, una sociedad lamentablemente enferma, que debemos empezar a buscar soluciones colaborativas dentro de todo lo que podemos ofrecer como adultos responsables. Esa es la finalidad. Tú como mamá, me imagino que también te preocupa el tema. De hecho, me preocupa bastante el ver cómo estamos conduciendo nuestras infancias a un futuro que es totalmente incierto. Y veo cómo están penalizando a municipalidades que tratan, por ejemplo, los detectores de metales que colocaron en Temuco, que también lo conversamos la semana pasada. Que no es una mala medida. Que no es una mala medida, o sea, si estamos frente a situaciones de vulnerabilidad donde vemos eventualmente una persona que es seguidora de la radio publicó ahí en el video del cuidado personal un caso en Puente Alto donde 8 chicos, más o menos, si es que mal no me falla la información, habían sido víctimas de violencia escolar dentro de un establecimiento acá en Puente Alto. O sea, no estamos alejados de la realidad. Pasa en Melipilla, pasa en Puente Alto, pasa en Maipú, pasa en La Florida, pasa en todos lados. Entonces, en Temuco también, por algo el municipio tomó esta medida de colocar detectores de metales, porque en realidad estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde, y como adultos que tenemos el deber de cuidado y protección respecto de los niños, debemos tomar medidas que sean en virtud de una prevención. Y si esto significa colocar detectores de metales en los establecimientos educacionales, porque lamentablemente los adolescentes están llevando armas, ya sea cuchillos, ya sea dagas, ya sea lo que sea que estén llevando a los establecimientos educacionales, y están poniendo en una seria y compleja desprotección a los otros menores que no están realizando este tipo de actos, es óptimo el que estemos colocando detectores de metales derechamente, porque no podemos dar paracetamol o aspirinas ante una enfermedad que necesita un tratamiento distinto. ¿Y tú qué opinas al respecto, Juan Carlos? Hemos llegado muy tarde, es decir, se llegó muy tarde con este tema. Es decir, siempre reaccionando, no accionando. Y lamentable por una parte, pero porque esta sociedad siempre tiene que estar reaccionando frente a estas situaciones. ¿Tiene que morir un niño apuñalado para hacer algo? Oye, pero ¿qué es lo que pasó en el Monumental con si mal no recuerdo, fue en abril, no recuerdo si fue entre el 4 o el 11 de abril, donde fallecieron 2 adolescentes? Una niña y un niño de 13 años. Exacto. Se estuvo buscando solicitar una acusación constitucional en contra de Durán, pero no quedó en nada. Y eso es lisa y llanamente que el plan de seguridad no estaba funcionando, el plan de estadio seguro no funcionó, no dio cabida. Y básicamente no estamos apuntando donde deberíamos apuntar, y estamos dejando en nada acciones que son punibles, acciones que el porte de arma es un delito, el apuñalar o el realizar actos de violencia en contra de otra persona que terminen con lesiones es otro delito, pero a los adolescentes, ¿cómo podemos reaccionar? O sea, terminan llevándolos a centros de detención a menores, que terminan siendo mucho peor a dejarlos en el hogar, porque en realidad terminan aprendiendo más malas costumbres o perfeccionando más malas costumbres de las que ya podrían haber tenido con anterioridad. En vez de velar por el resguardo de aquello, estamos velando por la materialización del perfeccionamiento de las malas costumbres, y eso no debiese ser así. Va a tener que pasar cosas lamentables como la muerte de personas, de niños,
para que finalmente tomen carta en el asunto de forma definitiva. Y lamentablemente me carga que mi país sea así, siempre reaccionando. Yo estoy en el colegio alemán, ahí los alemanes me decían, el gran problema de ustedes es que siempre actúan después. Aquí nosotros pensamos antes las cosas. Está bien, tiene razón. Claro, nos falta cambiar otra mentalidad, el switch como mentalidad. Y eso, ni tú ni yo vamos a hacer grandes cambios porque los políticos que toman decisiones no les interesan. Así es siempre. O tienen otras preocupaciones. Tienen otras preocupaciones que no deberían estar fijas dentro del plan de paquete de medidas que se puedan tomar eventualmente. Porque a mí no me interesa si se sube o se baja el sueldo de nuestros honorables. A mí lo que me interesa es que, por ejemplo, las RUF salgan. Porque son planes que regulan la violencia y que establecen el ejercicio legítimo de defensa frente a actos o situaciones que están establecidas de forma coherente para que se puedan emplear y de forma activa. Entonces, esa es una forma de morigerar un poco el descontrol o desprotección en la seguridad. Me gustaría que algunos incentivos o mociones que están durmiendo ahí dentro del Parlamento despertaran, porque hoy en día lo que estamos solicitando no viene de otro mundo, o sea, todos queremos lo mismo: seguridad, mejora en la salud, educación, que se empiece a considerar las infancias. Pero mira, siendo honesto, la educación que tú recibiste y yo recibí fue una educación buena, pero hay niños que no la reciben y quizás por acceso a la educación en términos de las lucas, así es siempre. Cuando a la gente tú le pagáis mejor, los profesores bien pagados corren por hacer mejores clases. Todo es una cadena, ¿cachai? Tú estuviste en un muy buen colegio con el Guillermo Heinrich en la media y estuve en el chino alemán. Ahí todos corrían para atendernos bien porque les pagaban bien. Pero eso debería ser como en todos lados, pero no siempre es así, ¿cachai? Parece que algo pasó con la educación, se mercantilizó y está como incrustado en el concepto de la gente. Yo tengo amigas que dicen, oye, ¿por qué no colocas a tu hija en un colegio municipal? No, porque es súper malo eso. A lo mejor no es mala, pero prefieren gastarse las 350, las 400 lucas en colegios, entre comillas, buenos de Puente Alto, como el colegio que está ahí arriba en Camino Enrique, que lleva el nombre de la nueva universidad mayor, como el colegio que está ahí en la Vizcacha, la Almenar del Maipo. Es un colegio donde tú pagas, y los profesores les pagan un poquito más sobre la media. Y las salas tienen 15 niños, no 20, por eso puedes trabajar excelentemente. Por acá nos dicen suban el ánimo. Pero es que cuando estamos hablando de este tipo de temas es conflictivo tratar de subir un poco el ánimo. No estoy mintiendo. Es que mira, también mataron los emblemáticos, y ese es el tema, o sea, se Pero hizo un trabajo tan fino. Se los pidió la Bachelet con su mala gestión y con la tómbola y se metieron a los colegios emblemáticos como el Carmelo Carvajal, el Liceo 7, Nacional. el Nacional, que eran El INBA. Eran grandes colegios, ¿cachai? Buenos colegios. Y ahora no, porque cambiaron la selección. Entonces, todos estos colegios que son bicentenarios van alumnos que tienen arriba 6.5 en su promedio. Yo fui un alumno 6.5 en la media y 6.9 en la básica. Tuve la suerte de tener becas por lo mismo. Pero no todos los niños están preparados para ir a colegios como eso, porque no les va a dar simplemente. Yo no estoy diciendo que algo que no sea la verdad. Hay niños que tienen menos conexiones neuronales, tienen TEA, déficit atencional, requieren una atención personalizada. Y esos niños tú los apretáis un poco y bueno, no les vayas a sacar más rendimiento. Pero hay otros niños que sí, pues casi con lo que les gusta aprender, son curiosos, son más rápidos. Ya no, ¿a qué colegio los vaya a aprender? Pero sí, mira, a mí me tocó hacer una entrevista a un chico que se llama Alejandro
Antilef, si es que mal no recuerdo su apellido, que era alumno del Nacional y actual alumno de que me perdone si es que ve este video, del INBA, creo. Pero por ahí va. Colegios que eran anteriormente emblemáticos, y en realidad el problema que yace hoy en los ex emblemáticos, o que todavía se llaman, son emblemáticos pero ya no tienen el mismo rigor de antes, es que no pueden, porque lamentablemente se ha politizado la educación secundaria y la educación de la media. En esos colegios ahora entró de todos los niños, ¿cachai? No estoy diciendo que sean ni buenos ni malos, sino que los mezclaron a todos. Antes tú dabas una prueba de selección y que era bastante elevada, y en esa prueba de selección tú definías quién podía entrar o no. Ahora no, entra o no. No, y el problema está en que como se ha politizado el tema educacional en los emblemáticos sobre todo, se ha vuelto contradictorio respecto a si eventualmente se toman el establecimiento o personas alumnos que llanamente quieren ir a clases y quieren aprender y quieren ser buenos el día de mañana para poder enfrentar con herramientas óptimas todo el desarrollo universitario que se les viene o que se les van a enfrentar, o de instituto, ya sea la opción que ellos elijan. Entonces, lamentablemente se tienen parte de la política, no voy a decir partido, pero se tienen tomados esos establecimientos y realizan paralizaciones, realizan actos que son delictuales. Ya lo vimos la otra vez, o sea, creo que era del INBA, quemaron una micro en el centro. O sea, son cabros chicos que deberían estar en el colegio estudiando y están haciendo obras delictuales. Tú como mamá le sacarías la cresta a estos cabros chicos, así. Al colegio, al colegio, y déjense dar jugo. Porque yo no creo que tú vayas a ser una mamá hablando con tu hija, vamos, aquí a ritmo no, vamos, ritmo. No, porque que si uno ve, es una pena porque eran colegios emblemáticos que tenían una forma de contextualización social distinta. O sea, uno optaba a esos colegios porque la educación que se implantaba o se implementaba era la mejor educación que teníamos a nivel nacional, y eran uno de los establecimientos que más figuras brindaban. O sea, tenemos expresidentes de la República que salieron del Instituto Nacional. Como 10. Entonces, es una pena que hoy en día se haya vulnerado, se haya dado un flagelo tan grande a un nivel educacional que teníamos, que era súper importante. Acá dice Gonzalo: yo creo que la educación no estaba lista para la sobreinformación de redes sociales, ni los padres, la normativa, etc. Me da pena ver a los estudiantes de hoy en día. Lamentable, a mí también me da mucha pena, porque hay personas que de verdad están interesados en realizar sus clases como corresponde, están interesados en asistir, están interesados en aprender, están interesados en ser mejores personas, están interesados en aprovechar la información que tienen actualmente a la mano, pero lamentablemente, porque hay un grupo que se ha tomado la parte política del colegio y ha institucionalizado de alguna manera estos francos armados delictuales que se generan en los colegios, lamentablemente ellos se ven sometidos, porque obviamente es eso o la integridad por el tema de la asistencia a estos establecimientos. No, es tremendo, el tema es tremendo, y no hay cómo repararlo porque el daño ya está hecho, ¿cachai? Hay generaciones que ya se perdieron ya. Eso lo ve en la universidad. Ya, defíname tal cosa en un ejercicio, en un trabajo. Tú apretas a esos niños, se mueren. Las habilidades carecen de habilidades. Carecen de habilidades. No entienden la diferencia entre un objetivo general y un objetivo específico en un trabajo. Tú le mandas a hacer cualquier investigación, no tiene ni idea de nada. Acá dicen: los comunistas los tomaron como títeres a los estudiantes para realizar sus fechorías. Mira, bueno, es la opinión de esa persona y es válida. Claramente hay una desprotección, y ya el gobierno debería tomar mano dura en el asunto. O sea, entendemos que Boric le queda 1 año de mandato, menos meses de mandato, ya, pero en esos meses no cumplió ni la mitad de su proyecto.
No, y se agarraron de otros que estaban promovidos con el gobierno anterior. Bueno, es lamentable. Pero tratar de que en estos últimos meses de gobierno hagan algo, dejemos de ser lo que era. Tengo mi expectativas bajas, pero espero que activamente... No existe los 3 años anteriores, lo vaya a hacer lo que quieran. Estamos en reelecciones ahora, en elecciones presidenciales. Ahora acaba de renunciar, me envían la información. Renuncia jefa de finanzas del gobierno regional, trae incautación por Claudio Rego. Que Claudio Rego está en un gran problema, es más probable que lo destituyan. De hecho, Mayuri Reyes, colaborador del gobierno de Claudio Rego, dejó el cargo, renunció. De hecho, Claudio Rego venía arrastrando una deuda del gobierno regional anterior, creo que eran 3.600 millones de pesos, si que mal no recuerdo la cifra, pero era una deuda importante, que en realidad lo arrastraba y de todas maneras salió electo igual en el gobierno regional. Pero ese es el problema con la gente, porque manejamos información, se difunde la información y aún así tomamos decisiones conforme a la información que tenemos. Acá Gonzalo dice, sería bueno que el gobierno tomara acción pero sin tomar bandos, sería muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente ya hemos visto que este gobierno de práctica le cuesta un poco el tema de no generar bandos y ser más o menos imparcial en las decisiones que toma. Es lamentable porque un gobierno nos rige a todos, no rige a una pequeña fracción o claro, la representatividad debería ser para amplia. todos, no para un sector. No. Entonces, claro, sería bueno que tomara acción en estos últimos meses, en vista de que, claro, en la última cuenta pública indicaron que la seguridad había disminuido, o sea, los índices de inseguridad había disminuido y claramente no es así. Lamentablemente el índice de inseguridad va en aumento, las tasas de homicidios, de suicidios van en aumento, si lo comparamos con años anteriores, o sea, en graficación... Sí, la salud mental es muy importante en este país, no lo toman ni cuenta, no hay presupuesto. No hay presupuesto para la salud en general, sí es una... Pero para el Ministerio de Cultura sí, hay presupuesto. Una enorme cantidad de gente que ha profitado del gobierno en puestos imaginarios que no sirven de nada, con la plata de tuya, mía, de todo. El exceso de gasto fiscal. Que de hecho que me dicen, chico, yo trabajo aquí en una dependencia del gobierno tanto y aquí hay gente que no hace nada. Eso es burlarse de la gente. Mira el celular, van a comer, van a volver. Mientras los otros ciudadanos tratamos de... No hacen nada. Mientras los otros tratamos con de la plata del subsistir. Estado. Es una pena. Y ellos dicen, oye, que bajamos la cesantía, claro, pero aumentamos el gran gasto fiscal con impuestos imaginarios que no sirven de nada. De hecho, una de las propuestas del gobierno actual era que no iban a existir apitutamientos y que no iban a existir básicamente el nepotismo. Es lo primero que hicieron. Es lo primero que realizaron. Y debió haber existido un filtro, o sea, se supone que venían a limpiar con esta moralidad superior de la política corrupta anterior, porque así es como ellos lo tachaban los años anteriores, y en realidad lo único que hemos visto es más de lo mismo y peor. Así es. Porque estamos con un déficit fiscal importante, estamos con índices de inseguridad abrumantes, o sea, no se compara a años anteriores, o sea, ni siquiera en el peor gobierno de democracia, ni en Bachelet, ni en Piñera. O sea, es una burla que en la cuenta pública hayan hecho guiños respecto de problemáticas actuales y que lo hayan dicho con tanta seguridad, siendo que el día a día los chilenos nos damos cuenta de lo que está pasando. Nosotros estamos en las calles, nosotros hablamos con la gente, no es que seamos personas que viven en una burbuja como ellos. Entonces básicamente es como si se estuvieran riendo de todos los chilenos. Hoy ha sido un programa interesante Sí. Me tengo que ir. Es hora de despedirse. Sí, muchas gracias y a casa. Mira, acá pusieron, los propios gobernantes que tenemos son la cabeza del 18 de octubre. Da para pensar.
Eso que plantea está en un libro que se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Se crea un ambiente de caos, y dentro del caos siempre hay un movimiento que va a sacar partido. El que saca partido se queda con el gobierno. Nada nuevo bajo el sol. O Maquiavelo, dividir para vencer. Divide y vencerás. Ya pues, nos despedimos con mejor ánimo ahora, porque los temas que planteamos sí estuvieron un poquito acotados, pero obviamente es parte de... tampoco podemos estar con una sonrisa de oreja a oreja planteando estos temas, porque obviamente se entiende que hay un descontento y una solicitud de hacer efectivo lo que eventualmente es mejor para la comunidad. O sea, el sentido común es algo de lo que carecen nuestros gobernantes, lamentablemente, y debemos retornar eso. O sea, retornar a lo que es el bienestar, el sentido común, retornar a la unificación, a la pluralidad, a los principios de moderación. ¿Para qué? Para que nuestra nación vuelva a ser lo que era, con un crecimiento sustentable y sostenible en el tiempo, y olvidarnos del gasto fiscal desproporcionado, que ya lo comentaba Juan Carlos, con la elevación de puestos ficticios dentro de nuestro gobierno, ya sea a través del gobierno regional, o a través de la descentralización, o a través del gobierno central, que en realidad nos perjudica y hace que lo que realmente tenemos actualmente no lo enfoquemos en medidas de seguridad social, sino que lo enfoquemos en medidas de lamentablemente gastos que son innecesarios para toda la ciudadanía, y en realidad eso no le hace bien a nadie. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias, Pía Cáceres. Muchas gracias por recibirme, Juan Carlos. Un agrado estar en la radio 107.5.